Aquí en el mundo todo es incierto, pero en nuestras vidas todo es cierto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos, amigos. Aquellos que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Bienvenidos los que están en casa a esta reunión del día domingo de Ministerios ABA Ecuador. Bienvenidos, estamos contentos de tenerle y felices de que estemos reunidos esta mañana en paz, en tranquilidad, para darle gracias a Dios porque tuvimos una semana rodeada de muchos matices, pero Dios estuvo con nosotros toda la semana, ¿verdad? ¿Quién testifica de que así fue? Amén. Amén. Esta señal se transmite desde Guayaquil, Ecuador, y en esta temporada en Guayaquil, Ecuador pasan muchas cosas, pero lo certero y lo seguro es que Dios siempre está con nosotros, por eso estamos aquí. Amén. Podemos tomar asiento. Y vamos a... Hemos titulado esta corta impartición como un nivel superior de confianza. Para estas temporadas nosotros afrontamos situaciones muy intensas. Están en las noticias, lo conocemos de viva voz y lo conocemos en nuestros barrios, en los lugares donde nos desempeñamos laboralmente. Afrontamos situaciones muy intensas. Y debo decirles que para mí es un desafío hablarles de caminar en confianza, o más bien en un nivel superior de confianza. No es fácil porque estamos enfrentando en este preciso momento tiempos en los que requerimos caminar en una fe firme. Nosotros podemos ser pequeños y tener una fe pequeña, pero necesitamos caminar firmes y tener una confianza completa de que lo que el Señor nos ha prometido, Él lo va a hacer, aun cuando veamos lo que veamos. Entonces, como les decía, son tiempos en los que encaramos situaciones, vamos a decirlo rápidamente y no se me entristezca porque Dios también tiene buenas noticias, pero ¿qué enfrentamos? Violencia, maldad, niveles jamás imaginados de formas de maldad que se han desarrollado a través de que la mente y el corazón se van torciendo con el paso de los tiempos cuando no son redimidos y no llegan a ser transformados por Jesús. Los niveles de maldad se van haciendo más fuertes, ¿verdad? Y enfrentamos carencia de amor al prójimo, muchas maneras muy crueles de obrar hacia el prójimo, carencia de temor a Dios. Ya en los hogares se escucha poco que el principio para ser sabios y vivir bien en esta tierra es temer a Dios. Se escucha poquito. Entonces es muy, muy, muy fuerte. Bajo estas condiciones, muchas veces el temor nos sobrecoge. A nosotros los que ya estamos caminando algunas décadas en la tierra, nos preocupa los que quedan, los que vienen detrás, las futuras generaciones. ¿Dónde van a vivir mis hijos? ¿Cómo se van a desenvolver en medio de los temporales que quizás a nuestra mente finita decimos vienen temporales más complicados? Y como les decía, no es fácil el tema, porque sabemos que hay un remanente, y no solo un remanente compuesto por muchos grupos de personas en el mundo que aún no han abdicado, aún no han dicho me rindo, ¿verdad? Un remanente que ama a Dios, por eso estamos reunidos hoy aquí, que clama por misericordia. ¿Quién clama por misericordia? ¿Verdad que todos? Siempre decimos, antes de salir de la casa, estamos clamando, Señor, envío a los chicos al colegio, tu misericordia no los suelte en ningún momento. ¿Sí? Están en el colegio y nosotros decimos, Señor, que tu misericordia los rodee en el cielo, a los alrededores, por debajo, porque hoy no sabemos si por debajo pasa algo o en la atmósfera, en todas partes puede pasar algo. Entonces clamamos por misericordia. También clamamos porque vemos tanta maldad por el perdón a nuestro propio pecado, porque decimos, Señor, perdona el error que pueda cometer, quiero estar siempre a cuentas contigo. Y cuando vemos esa maldad tan torcida, esas nuevas maneras de hacer daño, que encaramos día a día en las noticias, también decimos, Señor, perdona el pecado de aquellas personas que matan, hieren, asesinan, destruyen, usurpan con tanta sagacidad, con profesionalismo, con maldad,
y con mucha hazaña, y decimos perdona también, ¿verdad? Ese es el remanente que está, parte de ese remanente está reunido esta mañana, y por eso nosotros necesitamos estar seguros de que hay esperanza. Si no estuviésemos aquí, quizás Dios puede querer hacer muchas cosas lindas, pero si no hay un pueblo que lo busque, que le clame, que le invoque su nombre, ¿cómo haría el Señor? No podría violentar la voluntad de la humanidad, ¿verdad? Pero hay un remanente aquí. Hay gente que clama, que busca, que ama al Señor, que quiere ser transformada. Gente como yo, como usted, perdón por nombrarme primero, imperfecta, ¿verdad? Somos imperfectos, pero amamos al Señor. Y ese remanente se aferra a ¿qué? Si nosotros nos aferramos a nuestra palabra o quizás al positivismo, el positivismo dura 10 minutos. En mi experiencia dura 10 minutos. Me dan una palabra positiva y yo digo, ay, qué chévere, qué lindo. Pero en el momento en que confrontamos una situación que no podemos resolver con nuestras fuerzas, el positivismo se acaba. Entonces, ¿en qué se aferra ese remanente? En las promesas, en la palabra de Dios, que esa es infinita, no caduca, no tiene tiempo de vigencia. Y vamos a empezar a ejercitarnos en eso y le pido que me acompañe repitiendo la palabra. Salmo 56, 3, si me ayudan en pantalla, dice, en el día, si están todos, en el día que temo, yo en ti confío. Quizás no hemos sabido que esto está escrito de esa manera literal en Salmo 56, 3, pero todos hemos dicho, Señor, yo te temo, tú eres un Dios invencible, en ti confío. Porque hay situaciones que a veces parecen que se le han escapado de las manos a Dios y necesitamos recordarnos a nuestra alma y decirle, Señor, tú eres el más temible. Entonces necesitamos, amigos, hermanos, contar con un nivel superior de confianza en ese Dios. Nosotros creemos que hay un Dios. Hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y nosotros creemos que Él vendrá y que nuestra vida tiene certeza de que tendrá un futuro eterno con Él. Pero en este caminar acá, mientras el Señor retorna, nosotros necesitamos tener un nivel superior de confianza en que ese Dios permanecerá fiel y que no cambia hasta que nos encontremos con Él cara a cara un día. Y esa jornada puede durar muy poco, como puede prolongarse un tiempo. Y vamos a necesitar sostenernos en ese nivel de confianza en Él. Creemos que Él es Dios, creemos que Él resucitó de los muertos, pero en el caminar necesitamos caminar creyendo que eso es así, que Él va delante de nosotros. El amor del Señor para su pueblo no ha cambiado. Y ese es un ejercicio espiritual que necesitamos recordárnoslo todos los días. El hombre ha dejado de amar al hombre. No cuida a la bestia, no ama la naturaleza, destruye. Pero el amor del Señor no ha cambiado. Y esa es la certeza de nosotros como hijos de Dios. No ha cambiado. El mundo ha cambiado. Muchos se han salido de la cobertura de Dios. Dios nos guarde de siempre mantenernos en la cobertura de Él. Pero el Señor, como Él, dijimos la semana pasada, ¿qué nos dijo Apóstol Levi? Una enseñanza increíble. Que Dios es un Dios inmutable. Entonces, como Él es inmutable, Él no ha cambiado su parecer, no ha cambiado cómo Él es, lo que tiene Él dispuesto hacia nosotros. Él sigue siendo quien es, Dios, fiel, poderoso. Él no ha cambiado. Entonces vamos a repetirle a nuestra alma, porque a veces es necesario, alma mía, nuestro Dios no ha cambiado. No ha cambiado, es un Dios confiable. Es un Dios confiable. ¿Por qué es importante? Hablemos un poquito de la confianza. ¿Qué es confiar? Es creer, tener fe en alguien o en algo. Es entregar esa seguridad en manos de alguien, digámoslo de una manera sencilla. Es confianza. Entonces yo estoy totalmente crédulo de que puedo descansar en ese alguien. ¿Sí? Entonces, el Señor, para el efecto de lo que estamos hablando, es nuestra seguridad. Porque con nuestras fuerzas finitas está demostrado que no podemos. Sobre todo los desafíos que encaramos ahora no se pueden resolver de manera humana.
¿Amén? Entonces en Él está nuestra seguridad, en Él está nuestra fuerza, nuestra confianza, nuestra esperanza, como ustedes lo quieran llamar. En Él está puesta. Porque si la ponemos en nosotros, fácilmente, frente a todo lo que encaramos en las noticias, en las casas, por donde vamos, se escucha, nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones podrían terminar muy, muy afectadas, muy enfermas. Pero si caminamos sabiendo que en Él está nuestra confianza, quien está al frente es un escudo, que es Él delante de nosotros, recibiendo todo el impacto de los agentes externos que conmueven nuestra vida día a día. Entonces, al mirar alrededor muchas veces, nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Porque es mucho. Y sin duda vivimos tiempos de oscuridad, vivimos tiempos de juicio, nos dice mucho nuestro pastor, ¿verdad? De juicio. La tierra, no solo el Ecuador, el mundo entero está convulsionado. Y nuestro país sufre la violencia que vivimos. Entonces, el Señor hoy nos llama a levantarnos en una fe mayor, mis hermanos, en una fe más alta, en una confianza superior. Y este punto que les voy a hablar es un punto importante. Esta fe superior se sirve, sí es bueno, hay herramientas, hay personas, hay organizaciones que pueden ayudarnos a recuperar de alguna manera la confianza. Por ejemplo, un buen gobierno, fórmulas económicas para salir de la crisis, son buenas. Y son herramientas que Dios las ha dado, las ha puesto las estructuras de gobierno, ha puesto normas económicas, financieras, salidas buenas. También ha dado la fuerza humana, el ímpetu, las ganas de forjar nuevos tiempos, y todo es bueno, Pero aquí viene lo más importante. Si todo eso existe, como de hecho existe, sin la ayuda de un Dios todopoderoso no salimos adelante. Y está demostrado a través de la historia. Solo Dios realmente, cuando acompaña a toda esta gestión, hace posible que esos milagros que tanto anhelamos salgan adelante. El hombre sin Dios no puede, porque el hombre es vulnerable. Hay gobernantes con muy buenas intenciones, pero el gobernante falla, se equivoca, tiene una capacidad finita, como siempre decimos. Pero cuando Dios está al frente, cuando Dios se manifiesta después de escuchar el clamor de una nación, cuando Dios reposa su voluntad, su anhelo de cambio sobre una nación, vemos transformaciones de verdad. Hoy, al nivel que vive el mundo, sin la ayuda de Dios, dice la Biblia, nada podemos hacer. Entonces, justamente hay una parte que siempre nos repetían en la infancia: apartados del Señor, nada pueden hacer, nos decían a nosotros en casa. Nada se puede hacer apartados del Señor. Los negocios son importantes, la prosperidad es importante, pero apartados del Señor, de nada sirve. Hoy está y mañana no. Pero lo que tenemos de parte del Señor permanece para siempre. Y así también las naciones. Entonces, mis hermanos, vamos a seguir en la palabra agarrando confianza. Proverbios 29, 25. Dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía será exaltado. ¿En quién confía? En el Señor, en Jehová. Vamos a repetirlo. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchas ocasiones en estos días, el temor a grupos organizados, a personas, en mal sentido y también a veces en buen sentido, crea un lazo en nuestras vidas. Ejemplo, a veces se teme sobremanera el daño que nos pueda hacer el malo, ¿no? El perverso, el destructor a través de la vida de personas que están por allí haciendo el mal. Y nosotros nos enlazamos poniendo a esa persona o esa organización en una posición más alta y de más poder que el Señor omnipotente. Llegamos a un punto de desesperanza que lo creemos más fuerte que el Dios poderoso, ¿sí? Y olvidamos que para el Señor significan nada. Hoy el hombre está y mañana no. A veces en buen sentido también creamos lazos con
organizaciones, partidos políticos que cautivan nuestra alma y creemos que ahí está la salida, o un líder, o como fuere que se llame, y creamos un lazo con esas personas y ahí tampoco está la salida. De repente puedan tener muy buena intención, una intención de cambio, pero tampoco está la salida. Entonces, mis hermanos, cuando tomamos la decisión al inicio de este tiempo con Jesús, y es importante recordar, cuando tomamos la decisión de seguir al Señor, porque todos tuvimos nuestro momento, aún aquellos que nacimos dentro de un hogar cristiano, tuvimos nuestro momento, digo yo, nuestro momento de cordura espiritual de decir, no voy a seguir solamente al Dios que siguen mis padres, sino que lo voy a seguir yo por propia voluntad. Así mismo usted tuvo su momento, si no nació en un hogar cristiano, en el que decidió que Jesucristo sería su Señor a partir de ese día, ¿verdad? Y ese día usted le aceptó como su Salvador y empezó un caminar con Jesús. ¿A dónde voy? A partir de ese día, nosotros le entregamos nuestra vida, ¿verdad? Y si le entregamos nuestra vida, le entregamos nuestra voluntad, ¿verdad? Entonces, a la vez, recordemos ese tiempo porque es importante. Porque le entregamos al Señor nuestra voluntad y al entregarle nuestra voluntad, le entregamos todo lo que va a pasar en nuestra vida. Le entregamos nuestro futuro. Entonces, esta mañana yo quiero recordarle qué pasó con ese acuerdo que hicimos con el Señor, tratando el tema de la confianza. Nosotros le dijimos al Señor, a partir de ahora tú serás mi Señor y yo te sigo a ti. Pero llegan momentos en que nos abruman tanto las circunstancias que nos olvidamos que Él tiene en sus manos nuestros tiempos y que nuestro futuro no está en manos de los malos, de los malhechores, de los que buscan el daño, sino en manos del Señor a quien yo le di mi confianza, mi voluntad. Amén. Y eso es importante porque con el cúmulo el bombardeo de información mala que recibimos, se nos olvida a todos, es fuerte, es muy violento. Y se nos olvidan las promesas del Señor. Recordemos que nosotros decidimos seguir a un Dios de poder, a un Dios que no cambia, ¿verdad? Y nos explicaba la semana anterior el pastor que recibimos y creemos en un Dios inmutable. ¿Y por qué es inmutable? Porque no cambia. ¿Y por qué no cambia? Porque todo lo que nos ha prometido lo mantiene, ¿verdad? ¿Y cómo lo mantiene? Porque Él nos hizo un juramento, nos dijo. ¿Y por quién juró? No habiendo nadie superior a Él, juró en nombre de Él mismo. Entonces, eso es tan fuerte, tan eterno, tan importante y tan necesario para nuestros tiempos, que se ha convertido es y seguirá siendo siempre la medicina que necesitamos tomar cada vez que los agentes de afuera nos bombardean. Nosotros necesitamos recordar la decisión que tomamos por el Señor de seguirlo, que nuestra voluntad ahora está en Él, sometimos nuestra voluntad a Él y que nuestro futuro está sostenido en las promesas de un Dios inmutable. Amén, amén. Vamos a ver ejemplos prácticos, bíblicos primero. ¿Ven? Abraham, ¿qué pasó con Abraham? Abraham le tocó confiar sin ver, ¿verdad? Creo que es la historia favorita de Abba Ministerios, porque nosotros amamos las raíces hebreas, ¿no? Entonces, ¿qué le pasó a Abraham? Dios le prometió que de él haría una gran nación, a un hombre que no podía tener hijos. Y cuando no tenía edad para hacerlo, para ser padre, se cumplió la promesa. ¿Cuánto esperó Abraham? 25 años hasta que nació el hijo de la risa, porque nos explicaba con jocosidad que hasta les dio risa, es decir, un hijo a estos tiempos, voy a volver a sentir las cosas que siente una persona joven para poder concebir un hijo, me vas a volver la fuerza, y fue el hijo de la risa. Entonces, a Abraham le tocó tener un nivel superior de confianza en el Señor, ¿sí? Él tenía fe, creía en un Dios superior, ¿verdad? Pero él necesitaba confiar que todo lo que el Señor le había prometido se iba a cumplir, y pasaba el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5. Yo supongo que nosotros en esa condición, en el año 10 ya decíamos, ¿sabes qué? Capítulo cerrado. Pero a Abraham le tocó confiar a pesar de los agentes naturales de su biología,
¿no? Confiar en que Dios iba a cumplir. Moisés, ¿qué recordamos de Moisés? A Moisés le tocó confiar en medio del Mar Rojo, ¿sí? Nosotros por la actividad de trabajo estamos muy cercanos al ambiente marino. Y el mar es impetuoso, y el mar es temible, y el mar es hermoso, pero hay momentos en que es violento, ¿sí? Es precioso, se puede disfrutar del mar, de la brisa marina, de una navegación preciosa, hasta romántica, pero asimismo el mar tiene sus momentos en que da temor y que nos puede destruir con su potencia. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés cuando estaba frente al Mar Rojo, venía huyendo ¿de quién? ¿Quién venía detrás? El ejército dirigido por los egipcios, ¿verdad? Dirigido por el faraón, venían detrás, y el pueblo, yo supongo que así como nosotros, que enfrentamos una guerra armada, que enfrentamos circunstancias donde ya no nos van a dar un golpe, qué sé yo, no nos van a ejercer alguna fuerza sencilla, sino que van a venir con armas bélicas. ¿Cómo habrá sentido el pueblo de Dios que traía detrás un ejército tremendo, violento? Recordemos que venían de más de 400 años de opresión. No habrá sido sencillo ejercer ese nivel de confianza que le tocó ejercer a Moisés. Y él confió en Dios. ¿Y qué pasó? El Señor abrió las aguas y pudieron pasar. Entonces, nos resulta fácil leer a Moisés y leer de Abraham. Pero a nosotros también nos va a tocar, y nos sigue tocando, esperar prolongadas temporadas por el cumplimiento de promesas en nuestras vidas. Y en este tiempo convulsionado, esa espera se vuelve desesperada. Moisés, ¿cuánto habrá dicho? Yo qué sé de tácticas bélicas. No sé nada de tácticas bélicas. Yo qué sé, casi no sé ni hablar bien. ¿Cómo le voy a hacer? Pero avanzó y ejercitó un nivel superior de confianza generado desde un hombre pequeño, sencillo, de un pueblo que venía afligido. Yo no creo que la condición de Israel a ese tiempo habrá sido muy fuerte. Venían de muchos años de aflicción, ¿sí? Otro ejemplo, y vamos a leer la palabra porque es importante para que sepamos que yo no me lo estoy inventando. Génesis 15:6, respecto de Abraham. Vamos rápidamente. Génesis 15:6, respecto de Abraham dice: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham ejercitó un nivel superior de confianza en Dios para que le sea hasta hoy contado en este auditorio por justicia. Hasta hoy recordamos que fue un hombre que, a pesar de que le costó la espera, y no se habla mucho de todo lo que haya tenido que vivir en esos años, pero hasta hoy se habla de él. Y sobre Moisés, Éxodo 14:14. Vamos a Éxodo 14:14. Si me ayudan en pantalla, Éxodo, amén. Le dice el Señor: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Voy a pararme un poquito aquí, porque hoy leerlo parece sencillo, suena sencillo. Más o menos como este momento que yo le estoy pidiendo que tengamos un nivel superior de confianza. Y usted me dirá: sí, pero usted no vive en mi barrio. Usted no encara lo que yo tengo que encarar todos los días en las esquinas de mi casa, ¿sí? Pero nosotros tampoco vivimos en el tiempo que Moisés vivió, encarando a un faraón, a gente despiadada, y luego de 400 años de flagelo, de tristeza, de restarle sus derechos o de anularle sus derechos y no considerarlos personas, sino cosas, instrumentos de trabajo, bestias de trabajo, ¿sí? Entonces, a veces nosotros decimos: no, pero es que es fácil, ustedes lo dicen desde el púlpito. Pero vamos a la coherencia con la Biblia, y el Señor muestra sus ejemplos reales, ¿sí? Amén. Entonces vamos a Josué, siguiente ejemplo, y este es el último.
de la Biblia. ¿Qué tuvo que hacer Josué? Josué tuvo que confiar en una estrategia divina. Hoy por hoy, cuando nos dicen los pastores, vamos a hacer un acto profético, vamos a entrar a este lugar y vamos a declarar lo opuesto y vamos a presentar un contradecreto de bendición en una tierra que está maldita y vamos a sonar shofares y vamos a recorrer ese lugar, ungirlo. En muchas ocasiones nos parece raro, ¿verdad? Y a personas que no están en nuestra misma línea de fe les parecerá una locura. Y a veces lo hacemos por obediencia incluso, ¿verdad? Y decimos, ay Señor, añade fe a mi obediencia porque no sé, me parece increíble que tú puedas obrar a través de esto. ¿Qué pasó con Josué? Dios le pidió, todos sabemos la historia desde la escuela dominical, Dios le pidió que dirija al pueblo y marchen durante 7 vueltas alrededor de las murallas que rodeaban Jericó. La historia dice que esas murallas tenían metros de ancho, no eran unas murallas hechas de caña guadúa, tenían metros de ancho. Entonces, humanamente, así como ahora que nosotros estamos necesitando tener un nivel superior de confianza con Dios, a ese tiempo humanamente esto no tenía sentido. Pero, ¿qué hicieron ellos? Ellos obedecieron. ¿Y qué pasó con los muros? Los muros se derribaron. Los muros se derribaron. Y no estuvimos allí, pero hasta hoy la historia lo habla. Los muros se derribaron. En el nombre del Señor los muros se derribaron. Entonces, no ganaron por fuerza humana, ganaron por la confianza a través de la obediencia divina, de la obediencia a una estrategia divina, a una estrategia dada por Dios. Lanzaron flechas, lanzaron fuego, usaron una bazooka que ahora están de moda, necesitaron una bomba, granadas, fusiles de alto impacto. Fue una estrategia divina y no digo que no es necesario. Nosotros tenemos un ejército, una policía que tiene que usar los medios que son necesarios, pero en este caso ellos tuvieron que seguir la dirección y ejercitarse en un nivel de confianza superior que nosotros necesitamos tener ahora. Un ejemplo de la vida de este tiempo, de estos últimos tiempos de la historia. Quiero tocar una nación, Corea del Sur. ¿Quién se acuerda lo que pasó en Corea del Sur? En los años 50, ellos eran un país devastado por la guerra. No nos ha pasado eso, gracias a Dios. No tenemos idea de lo que es un país devastado por una guerra. Un país donde ya no hay recursos, un país donde todo está afectado. Era un país devastado por la guerra. ¿Y qué es Corea hoy? Corea del Sur. ¿Cómo está Corea del Sur? Es una de las naciones con mayor crecimiento económico y uno de los mayores exportadores. ¿Saben de qué? De misioneros al mundo. De misioneros al mundo. Y el que no conoce el poder que hay en las misiones dirá, ¿y qué es eso? El misionero va a llevar la palabra de vida donde es enviado y esa tierra es bendita. Pero ¿qué pasó con Corea? Algo que no todos hablan. Todos hablarán de qué técnicas económicas aplicó Corea del Sur, qué pasó, fue un gobernante. Muchas cosas de esas sucedieron, pero la iglesia coreana lloró, oró y le creyó al Señor. La iglesia coreana, imaginémonos así como nosotros, un grupo mediano, sencillo, que clama al Señor. ¿Y saben qué pasó? Dios transformó esa nación. Es fácil verlo ahorita, pero preguntémosle a los coreanos en los años 50 cómo habrán sufrido. Sí, es fácil relatarlo a este tiempo, pero quien lo vive es quien verdaderamente sabe lo que sintió. Entonces, Dios honra a los que confían en Él. Dios honra a los que confían en Él y aun cuando no ven, la honra es superior. Porque es fácil. Hay un dicho acá que decimos, ver para creer. Pero bendito el que no vio y creyó. Amén. Hay una palabra para el Ecuador. Dios nos lo ha prometido y nosotros no podemos olvidarlo. No podemos olvidarlo. Digámosle, alma mía, no olvides las promesas del Señor. No olvides
No olvides las promesas del Señor. ¿Qué nos ha prometido el Señor? A través de sus siervos nos ha hablado. Y está esa promesa sembrada en nuestros corazones y nuestra mente no debe olvidarla. Él nos ha prometido que Ecuador será una tierra de avivamiento. Y cuando hablamos de avivamiento en todas las áreas, porque lo espiritual se replica en lo natural. Cuando hay un avivamiento espiritual en una nación, la tierra es sanada, entonces las cosechas serán mejores también, las producciones en las fábricas serán mejores también, la vida en las casas será linda, un avivamiento completo. Amén. Será una tierra de avivamiento, será una tierra deseable. Venimos clamando y el Señor no nos ha mentido porque creemos en un Dios inmutable. Y nos sostiene su promesa, recuerden. ¿Y por quién prometió Él? Prometió por Él mismo, el más santo, el más perfecto. Y si prometió por Él mismo, no está en juego su palabra. No está en juego su palabra. Seremos una tierra deseable. Amén. Seremos una tierra deseable. Seremos exportadores de bendición. De aquí, del centro del mundo, la gente vendrá a ver cómo le hicieron, qué pasó, ¿cómo fue, señores? Cuéntenos. Enviaremos luz al mundo porque estamos ubicados en una posición geográfica tan estratégica para que lancemos bendición al norte, al sur, al este y al oeste. Al Señor le plació que nosotros estemos en esta posición y nosotros debemos sacarle la ventaja a eso, en el nombre del Señor. Entonces, como les decía, muchos vendrán y dirán, ¿qué pasó en el Ecuador? Pero si usted no ejercita ese nivel de fe superior, de confianza en el Señor, va a hacerse esperar un poco más. El Señor necesita un pueblo que le crea. Ustedes se imaginan si el pueblo de Dios no daba la vuelta unos 10 años más sobre Jericó, las murallas no habrían caído. Si se demoraba 20 años en darle las 7 vueltas, 20 años más habrían estado esas murallas. Si Moisés no hubiese sido firme y hubiese dicho, vamos, avancemos, aunque le temblaban las piernas, el pueblo no habría salido a libertad. 400 años más, ¿cuánto? El que lo vive lo sufre. Nosotros vivimos una realidad de tanta fuerza y si nosotros queremos salir pronto, nosotros necesitamos actuar pronto. Y gracias a Dios lo estamos haciendo, estamos avanzando. Esto no es un reproche, ¿sí? Pero es importante esta primera parte de recordar, porque el futuro es cierto siempre y cuando nosotros nos aferremos a ese futuro y caminemos en esa esperanza que no avergüenza. Quizás muchos nos dirán locos, pero cuando funcione y veamos que el Ecuador se levanta, muchos tocarán la puerta y vendrán a preguntar cómo fue, qué pasó. Y ahí ya no será una locura, será una realidad ver un Ecuador cambiado. Entonces, haciendo un resumen, ¿dónde está puesto, me pregunto, nuestro nivel superior de confianza? ¿En los políticos? ¿Es que este partido va a resolver esta vez sí? ¿Estará en los políticos? ¿Estará en nuevas normas, en nuevas leyes? Es que con esta ley, con esta se va a resolver todo. ¿En la seguridad humana o en la seguridad tecnológica? Es que necesitamos importar tecnología bélica de primer nivel para tener una salida. ¿Estará allí? En las redes, es que necesitamos bombardear las redes con este mensaje y a través de esto vamos a tener la salida. A través de los medios de comunicación. Todo es bueno, mas no es suficiente. No es suficiente porque, como les decía, los sistemas, las personas, las organizaciones no son absolutas, no son todopoderosas, fallan, se equivocan. Mas Dios, que es el Dios de todo lo que hemos nombrado, el que creó a todos y a las cosas y a las organizaciones que hemos nombrado, ese sí tiene la capacidad. Y terminando, vamos a Salmo 118, 8 y 9. ¿Qué dice Salmo 118, 8 y 9? 118, 8 y 9. Dice así, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre.
Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y adelante dice, no está en pantalla, ahora sí, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Van a llegar a los oídos de los ecuatorianos y de nuestras autoridades todo tipo de referentes que nos traen una salida para la situación del Ecuador. Y nosotros escuchamos que nos ofrecen una y otra opción para salir de la situación en la que vivimos. Pero la situación en la que vivimos es, en primer lugar, espiritual. ¿Sí? El pueblo necesita volverse a Dios con urgencia, con urgencia. Ahora bien, nosotros anhelamos que sean todos los millones de ecuatorianos aquellos que se vuelvan a Dios con urgencia. Pero la buena noticia es que si se trata, aunque fuere, de un remanente que incline su corazón al Señor, es suficiente. Entonces, mis hermanos, decidamos hoy elevar nuestro nivel de confianza en un Dios que merece que estemos confiados en Él. Él no es demagogo, no nos ofrece 1001 cosas en campaña, sabiendo que no las puede cumplir cuando está ya en gobierno. No, su palabra es verdad, y lo que Él nos ofrece, Él lo va a hacer. Confiemos cuando no vemos, aun cuando a veces no lo entendamos. Caminemos, sigamos, no desmayemos, sigamos al Señor. Hay ocasiones en que, aun con temor, necesitamos decirle al Señor, yo camino aún en temor, pero en ti confío. En el día en el que temo, decíamos al inicio, yo en ti confío. Hay momentos en los que en nuestros desafíos familiares, en nuestros desafíos de trabajo, enfrentamos circunstancias muy fuertes, muy fuertes. Personalmente les puedo compartir, venimos de algunos años, de unos desafíos, que hay momentos en que decimos, ahora sí ya no pasamos. Y nos toca decir, Señor, temo, pero hoy, en este día que temo, igual, en ti confío. Y luego, el Dios en el que hemos puesto un nivel superior de confianza, nos da la salida. Nos da la salida, nos manda la ayuda, y se refleja su amor y su cualidad de inmutable, de que no ha cambiado, que ha sostenido su palabra, de que mientras nosotros nos sostengamos en una obediencia a Él, no siendo perfectos, pero luchando por vivir en obediencia, Él va a estar por nosotros siempre, siempre, siempre. El que no vive sostenido bajo esa promesa de un Dios potente que es inmutable, vive sin esperanza. Y en esta mañana nosotros le queremos dar esperanza. Porque si al Señor le ha placido que vivamos en esta temporada, que es una temporada fuerte, nosotros decimos, wow, Dios, ¿cómo me pusiste en estos tiempos? Pero el Señor no es injusto. El Señor nos ha dotado de una porción de esperanza en Él tan grande, para que haya momentos en los que incluso anestesia nuestros sentidos y avanzamos. ¿Sí? Hay momentos en los que el Señor manda a sus ángeles a que nuestros pies no tropiecen en piedra, nos rescata de circunstancias y situaciones de las que ni siquiera notamos. Entonces necesitamos sostenernos en esa esperanza. Nos va a tocar y nos sigue tocando, pero nos va a tocar caminar mirando al invisible. ¿Sí? Hay momentos en los que las circunstancias reflejan como que Dios no está. Señor, te ocupaste en otra persona, decimos, ¿dónde estás? Auxilio. Y nos toca caminar mirando al invisible. ¿Cómo es eso? Le preguntaba el Señor. Es cuando te toca seguir sabiendo que yo estoy allí contigo, dentro de ti, y te toca ser valiente, no por tus fuerzas, sino por la valentía de Dios, mía en ti, dice el Señor. Caminar mirando el invisible. Y vamos a orar, le invito a orar juntos, porque en medio del temor, del terror, de las malas noticias, tenemos un Dios que nos eligió a nosotros, pero al que nosotros le dijimos sí, y nosotros necesitamos renovarle a Él nuestro compromiso de confiar en Él. Y si usted me dice, no, yo confío todo el tiempo, le felicito, es bueno. Pero cada día los desafíos son distintos y nosotros sabemos que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana
Y para el Señor es importante escuchar de nosotros que nosotros seguimos caminando mirando el invisible. Vamos a orar, amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana elegimos confiar en ti, Señor. Elevamos nuestra fe, Señor. Padre, y si no la tenemos no es suficiente, te pedimos que deposites en nosotros un nivel superior de confianza, Señor, en medio del caos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Padre, no vamos a dejar de pedirte por un pronto avivamiento en el Ecuador, mi Dios, porque nos lo has prometido, y también sobre las naciones, Padre, pero queremos ser, Padre, un referente para el mundo, y que no vean al Ecuador, sino que te vean a ti en primer lugar, al Dios del Ecuador, Señor, en el nombre de Jesús. Que nuestra confianza esté basada en ti, que la transformación del Ecuador se note que fue por ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Que de esta nación salgan ríos de bendición para la gente. Un país que muchos consideran que es el ejemplo de lo que no se debe hacerse, un ejemplo de luz y esperanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ustedes que nos ven en casa, les decimos, no pierda la esperanza en ese Dios inmutable que nos ha prometido, que nunca nos va a dejar y nos ha prometido un futuro de bien. Pero si no lo conoce, le invito a que conozca a Jesús, el Rey del universo, el que vino a pagar el precio, porque hoy nosotros podamos caminar en confianza, sabiendo que tenemos un futuro cierto. Es solo a través de que Jesús vino a redimir con su sangre toda la maldición que la sangre derramada en esta tierra produjo, por la maldad, por el pecado, pero con una sangre pura vino a redimir esas maldiciones y nos permite llegar al Padre. Así que ahí donde usted está en sus casas, tome su tiempo y dele su voluntad a ese Dios que nos llena de confianza y esperanza para un futuro mejor. Bendiciones. Amén. Los invito